Imagina vivir una vida donde parece que tienes todo bajo control: poder, riqueza e influencia. Sin embargo, por dentro sientes miedo, inseguridad y un deseo insaciable de más. A lo largo de la historia, hemos visto a gobernantes que dejaron que su ambición los llevara a hacer cosas terribles, cometiendo actos tan crueles que sus nombres se recuerdan con desprecio. La Biblia nos habla de algunas de las personas más malvadas que han existido, hombres cuyas malas acciones causaron sufrimiento, destrucción e incluso juicio divino sobre ellos y los que estaban a su alrededor. Sus historias no son solo relatos del pasado, son advertencias para todos nosotros. El texto muestra los peligros del orgullo, la avaricia y desafiar a Dios. Nos recuerda que el poder desmedido puede arruinar a una persona y que nadie, sin importar su poder, puede evitar las consecuencias de sus pecados. Hoy veremos las vidas de 4 de las personas más malvadas de la Biblia, cuyas acciones impactaron naciones, destruyeron vidas y se opusieron a la voluntad de Dios. Sin embargo, sus historias también enseñan algo más profundo: la justicia de Dios, el triunfo de la justicia y la caída de aquellos que eligen la oscuridad en lugar de la luz. Quédate hasta el final, porque estos relatos bíblicos son más que solo historias de maldad. Son lecciones que aún nos afectan hoy. ¿Qué llevó a estos hombres a hacer cosas tan malas? ¿Cómo afectaron sus decisiones el rumbo de la historia? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de ellos para no repetir sus errores? Vamos a investigar y encontrar la verdad. El mal ha estado presente en el mundo desde siempre, pero la Biblia hace una diferencia clara entre el pecado común de las personas y la verdadera maldad. En las Escrituras encontramos personas que fallaron, cometieron errores y se sintieron mal por ello. También hay quienes endurecieron su corazón, actuaron con maldad y se rebelaron contra Dios. Estas personas no solo tenían defectos, representaban el mal de formas que son advertencias serias para los creyentes de hoy. Para entender qué significa que alguien sea realmente malvado en un sentido bíblico, primero debemos darnos cuenta de que el mal no es solo una mala acción. Varios personajes de la Biblia, como el rey David y el apóstol Pablo, hicieron cosas muy malas, pero se arrepintieron y pidieron la misericordia de Dios. Lo que diferencia a los verdaderamente malvados de aquellos que solo dudan es la intención detrás de lo que hacen y su rechazo a acercarse a Dios. El mal en la Biblia se define como la oposición intencionada a Dios, un corazón que no se arrepiente y acciones que conducen a otros a la oscuridad. Un claro ejemplo del mal se ve en quienes no solo rechazaron a Dios, sino que también trabajaron en su contra y contra su pueblo. Estas personas no cayeron en el pecado por debilidad, lo buscaron, lo aceptaron y rechazaron el consejo. Sus historias nos advierten sobre los peligros del orgullo, la idolatría y desafiar a Dios. La Biblia menciona fuerzas espirituales malignas que afectan los corazones de quienes deciden rechazar la autoridad de Dios. Algunos son engañados o se desvían, mientras que otros eligen hacer el mal. Estas personas no son solo pecadores que necesitan redención, sino que se vuelven instrumentos de la oscuridad, causando destrucción a su alrededor. A menudo sus acciones causan mucho sufrimiento, persiguen a los justos y deshonran lo que es sagrado. Uno de los indicadores más claros del mal en la Biblia es la oposición al pueblo escogido por Dios y su plan. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado a diferentes personas para hacer su voluntad, desde profetas y reyes hasta personas comunes de fe. Sin embargo, siempre ha habido quienes intentaron destruir lo que Dios estaba construyendo. Algunos, como el faraón en la época de Moisés, oprimieron al pueblo de Dios y se resistieron a él, a pesar de ver milagros. Otros, como Jezabel, promovieron la idolatría y trataron de silenciar a los mensajeros de Dios. Un rasgo común entre las figuras más malvadas de la Biblia es su deseo de poder y control.
Muchos de ellos se ponen por encima de Dios. Al negarse a aceptar su autoridad, trataron de manipular, engañar y gobernar con dureza, creyendo que podían ir en contra de la voluntad del Todopoderoso. Al hacer esto, no solo causaron su propia destrucción, sino que también llevaron a muchos otros al pecado. Uno de los aspectos más inquietantes del verdadero mal en la Biblia es rechazar la misericordia de Dios. Aunque Dios es justo, también es misericordioso y ofrece muchas oportunidades para el arrepentimiento, incluso a quienes han cometido grandes errores. Los individuos más malvados de la Biblia no se humillaron, ignoraron las advertencias y siguieron en su rebeldía. Este endurecimiento del corazón, donde una persona se vuelve insensible a la voz de Dios, es lo que finalmente lleva a su caída. Aunque las historias de estas figuras malvadas pueden ser perturbadoras, tienen un propósito importante. Nos recuerdan que alejarse de Dios trae serias consecuencias y que el pecado sin control puede volverse algo mucho peor. Sus vidas son ejemplos de lo que pasa cuando el orgullo, la avaricia y el odio no se manejan. Al mismo tiempo, sus historias muestran la fidelidad de Dios, que siempre libera a su pueblo del mal y trae justicia en su momento adecuado. Entender el mal en la Biblia no solo es estudiar el pasado, sino también reconocer las luchas espirituales que siguen hoy. Así como estas personas se opusieron a los planes de Dios en la antigüedad, el mal sigue actuando en el mundo, tratando de engañar, corromper y destruir. Pero así como Dios fue triunfante entonces, sigue siendo triunfante ahora. Al investigar las vidas de las personas más malvadas de la Biblia, debemos hacerlo con sabiduría, preguntándonos qué lecciones podemos aprender y cómo protegernos de las mismas trampas. Sus historias no son solo relatos históricos, sino advertencias que trascienden el tiempo, recordándonos que debemos acercarnos a Dios, resistir las tentaciones de poder y orgullo, y mantener nuestros corazones abiertos a su verdad. Jezabel es una de las figuras más infames de la Biblia. Su nombre representa maldad, manipulación e idolatría. Su historia muestra maldad sin límites, oposición a Dios y una caída trágica que advierte a quienes intentan poner sus propios deseos por encima de la autoridad divina. No era solo una reina, era una fuerza destructiva que esparcía la corrupción, desviando a las personas y utilizando el engaño para mantener el poder a cualquier precio. Ella entra en la historia bíblica cuando se casa con Acab, el rey de Israel. Acab ya era un gobernante débil y pecador, pero la influencia de Jezabel aumentó su maldad. Ella era hija de Et-Ebe, el rey de los Sidonios, y adoradora de Baal, un dios falso cuyas prácticas eran inaceptables para el Señor. En vez de respetar al Dios de Israel, Jezabel intentó reemplazar a Yahweh con Baal, introduciendo el paganismo en Israel de una manera nunca antes vista. Su maldad no solo estaba en su propia rebeldía contra Dios, sino en cómo llevó a otros al pecado. Organizó un esfuerzo para eliminar la adoración al Dios verdadero, ordenando matar a sus profetas y reemplazarlos con numerosos sacerdotes de Baal y Asera. Ella no solo ignoró a Dios, ella hizo un esfuerzo por callar su voz en el mundo. El impacto de su maldad no solo afectó el reinado de Acab, sino que se extendió por toda la nación, sumiendo a Israel en la oscuridad espiritual. Uno de los actos más conocidos de maldad de Jezabel fue su participación en el asesinato de Nabot, un hombre inocente que se negó a darle su viña a Acab. Cuando Acab se enojó por el rechazo de Nabot, Jezabel se ocupó del asunto. Planeó un engaño, falsificando cartas en nombre del rey y demandando acusaciones falsas contra Nabot. Sin pensarlo dos veces, entregó la viña robada a Acab, mostrando un total desprecio por la justicia, la vida de las personas y los mandamientos de Dios. La historia de Jezabel no solo trata sobre manipulación política.
también trata sobre la grave corrupción espiritual que sucede cuando se abusa del poder y se desoye la verdad. Fue implacable en su búsqueda de control, utilizando el engaño, la intimidación y el asesinato para alcanzar sus metas. No tenía miedo de Dios, ni respeto por la justicia, ni le importaban las consecuencias de lo que hacía. Su reino de terror se extendió como una enfermedad que infecta a la nación con idolatría y mala moral. Su mayor reto llegó cuando se enfrentó a Elías, el profeta de Dios. Elías se enfrentó valientemente a Acab y Jezabel, diciendo que su adoración a Baal traería un castigo sobre Israel. En uno de los momentos más impactantes de la Biblia, Elías pidió a Dios que mostrara su poder contra los falsos profetas de Baal. Entonces, fuego del cielo descendió y consumió el sacrificio de Elías. Aunque los profetas de Baal no pudieron hacer nada, la gente vio la verdad y los falsos profetas fueron eliminados. A pesar de esta clara muestra del poder de Dios, el corazón de Jezabel no cambió. En lugar de arrepentirse, prometió vengarse de Elías, obligándolo a escapar para salvar su vida. Su arrogancia y desafío fueron tan grandes que ni la intervención de Dios la hizo cambiar. Estaba tan atrás en sus malos caminos que, a pesar de todo, su caída llegó como Dios había dicho. Después de la muerte de Acab, Jezabel siguió actuando mal hasta que llegó un hombre elegido por Dios para hacer justicia. Incluso en sus últimos momentos, Jezabel se mantuvo desafiante, pintándose la cara y burlándose de Jota desde la ventana de su palacio. Pero su orgullo no la salvó. Por orden de Jehú, sus propios sirvientes la tiraron por la ventana y la pisotearon. Perros devoraron su cuerpo cumpliendo el profeta hablado en su contra, sin dejar nada atrás excepto su cráneo, pies y las palmas de sus manos. La historia de Jezabel es una de destrucción final, una advertencia contra los peligros del orgullo, la rebelión y la idolatría. Ella tuvo todas las oportunidades de volverse a Dios para arrepentirse y buscar misericordia, pero ella se negó. Su legado no es de poder o grandeza, sino de ruina. Ella sirve como recordatorio de que nadie, no importa cuán poderoso crea ser, puede enfrentarse a Dios y ganar su influencia. No terminó con su muerte, incluso en el Nuevo Testamento. El nombre Jezabel se usa simbólicamente en Apocalipsis para describir a una mujer que lleva a otros a la inmoralidad y la idolatría. Esto muestra que su espíritu de engaño, manipulación y desafío contra Dios no murió con ella, sino que continúa siendo una amenaza real en el mundo. La vida de Jezabel se mantiene como un marcado contraste con aquellos que caminan en obediencia a Dios. Usó su poder para corromper en vez de ayudar, para destruir en vez de construir, y para luchar contra Dios en vez de someterse a Él. Su historia nos recuerda que el mal puede parecer fuerte por un tiempo, pero siempre termina en juicio. El rey Herodes es recordado como uno de los gobernantes más crueles y llenos de miedo en la historia bíblica, un hombre cuya ambición lo llevó a hacer cosas inimaginables. A diferencia de otras figuras malvadas de la Biblia, Herodes no solo era un gobernante que actuó mal, era un hombre movido por el miedo, la crueldad y un deseo insaciable de mantener su poder a cualquier costo. Su reinado estuvo lleno de terror y su nombre siempre estará ligado a uno de los eventos más horribles de la historia, la masacre de niños inocentes. Herodes el Grande fue nombrado rey de Judea por el Imperio Romano. Aunque era famoso por sus obras de construcción y su habilidad política, su legado está manchado por su crueldad constante. Era un hombre obsesionado con el poder, listo para acabar con cualquiera que considerara una amenaza. Incluso en su propia familia, encontraba peligro por todas partes. Su paranoia era tan grande que mandó matar a su esposa, Mariani, y a varios de sus hijos por miedo a que conspiraran contra él. Su deseo de hacer daño a quienes le rodean muestra cuán inseguro es y la maldad que tiene en su corazón. Sin embargo, la muestra más clara de su maldad
ocurrió cuando supo del nacimiento de Jesús. Los reyes magos del este llegaron a Jerusalén buscando al nuevo rey de los judíos. Cuando le preguntaron dónde podían hallarlo, Herodes se llenó de paranoia de inmediato. La simple idea de otro rey lo llenó de miedo y rabia. Aunque por fuera decía que quería adorar al niño, en realidad su objetivo era eliminar cualquier posible amenaza a su poder. Cuando los reyes magos, avisados por Dios en un sueño, no volvieron a contarle a Herodes dónde estaba el niño, él se llenó de ira en un acto de pura crueldad. Mandó matar a todos los niños varones de Belén que tuvieran 2 años o menos. Este terrible evento, llamado la masacre de los inocentes, es uno de los crímenes más horribles que se mencionan en la Biblia. En su desesperación por mantener su trono, no dudó en matar a personas inocentes, acabando con toda una generación de jóvenes en la región. La masacre no solo mostró la violencia de Herodes, fue un ataque directo al plan de Dios. Herodes creyó que podía detener la llegada de un nuevo rey matando, pero no se dio cuenta de que ningún ser humano puede ir en contra de la voluntad de Dios. Jesús, el verdadero rey, ya estaba fuera de su alcance, protegido por la intervención divina cuando su familia se fue a Egipto. Los intentos de Herodes por frenar el plan de Dios no sirvieron de nada, y su crueldad solo lo hizo destacar más en la historia como uno de los gobernantes más malvados de la época. La vida de Herodes es un ejemplo trágico de cómo el poder, guiado por el miedo y la ambición personal, puede destruir a una persona. Sus acciones fueron motivadas por su deseo de controlar todo, pero a pesar de sus esfuerzos, no pudo cambiar lo que ya había pasado. Su reinado terminó y murió de forma dolorosa, sufriendo una enfermedad que le dio mucha agonía. Aunque alguna vez tuvo el puesto de mayor autoridad en Judea, él dejó un legado de miedo en lugar de grandeza. Su historia nos advierte sobre los peligros de la ambición desmedida y lo que sucede al oponerse a Dios. Herodes tuvo muchas oportunidades para encontrar la verdad, darse cuenta del poder de Dios y dejar de hacer el mal. Estaba en un momento clave de la historia con la chance de aceptar al Mesías, pero decidió pelear contra Dios. Al hacerlo, definió su destino, mostrando que aquellos que se rebelan contra Dios al final fracasarán. La tragedia de Herodes no solo está en la sangre derramada, sino en su completo fracaso por reconocer la verdad. Su reinado fue breve, su poder pasó rápidamente, pero vivió como si pudiera mantenerlo para siempre. Se presenta como un aterrador recordatorio de que ningún poder, riqueza o influencia política puede garantizar lo que solo Dios maneja. Los que confían en su propia fuerza y van en contra de la voluntad de Dios terminarán mal. La vida y las acciones de Parro siguen siendo un recordatorio sombrío de lo que ocurre cuando el miedo controla el corazón de alguien. En vez de utilizar su poder para ayudar a su pueblo, gobernó con opresión. En lugar de buscar sabiduría, actuó por miedo y, en lugar de humillarse ante Dios, decidió enfrentarlo. Su destino fue decidido, no por su poder, sino por su corazón endurecido, un corazón que no quiso ver la verdad, aunque estaba delante de él. Aunque Herodes intentó eliminar al futuro rey, fracasó totalmente. Jesús vivió, creció y completó su misión divina trayendo salvación al mundo. El reino de Herodes cayó, pero el reino de Cristo es para siempre. Este contraste entre el poder temporal de un tirano y el reino eterno de Dios nos recuerda que el mal puede tener su momento, pero nunca puede ganar. Al final, Judas Iscariote se convierte en una de las figuras más famosas por su mala fama en toda la historia. Recordado no por su vínculo con Jesús, sino por su traición final. Su nombre es ahora sinónimo de traición, engaño y de lo que pasa cuando la avaricia y la ambición egoísta superan la lealtad. Aunque caminó con Jesús, vio sus milagros y oyó sus enseñanzas directamente. Judas decidió traicionar al Hijo de Dios a cambio de 30 piezas de plata. Su historia no solo trata de traición, sino también de oportunidades perdidas,
falta de visión espiritual y las graves consecuencias de elegir el beneficio material en lugar de la verdad eterna. Judas no era un extraño al ministerio de Jesús. Fue uno de los 12 discípulos que Cristo eligió personalmente. Caminó con Jesús, comió con él y estuvo en el ministerio que transformó vidas. Vio a los ciegos recuperar la vista, a los cojos caminar y a los muertos volver a vivir. Escuchó el sermón del monte y vio la compasión de Cristo hacia los pecadores y los que estaban heridos de corazón. A pesar de esta experiencia directa, el corazón de Judas se mantuvo duro. Su aspecto externo pudo haber parecido leal, pero por dentro estaba lleno de avaricia, duda y una creciente desilusión. Una de las primeras señales de la traición de Judas ocurrió cuando María, la hermana de Lázaro, puso perfume caro en los pies de Jesús. Mientras algunos vieron esto como un gran acto de devoción, Judas lo cuestionó, preguntando por qué no se vendió el perfume y se dio el dinero a los pobres. Sin embargo, el Evangelio de Juan muestra que la verdadera razón de Judas no era su preocupación por los pobres, sino que era un ladrón y robaba del dinero que pertenecía al grupo de discípulos. Esta pequeña muestra de su carácter anticipó la traición que cometería después. La traición ocurrió cuando Judas llegó a un acuerdo con los líderes religiosos que querían matar a Jesús. Buscaban a alguien próximo a Cristo, alguien que pudiera entregarlo a ellos. Lejos de la gente, Judas estuvo dispuesto. Se acercó y preguntó, ¿qué me darán si se lo entrego? El precio de su lealtad fue de 30 monedas de plata, el costo de un esclavo, una cantidad muy baja en comparación con el valor de quien traicionó. Se llevó a cabo la transacción y desde entonces Judas buscó una oportunidad para traicionar a Jesús. Esa oportunidad llegó al jardín de Getsemaní. En la oscuridad, Judas llevó a un grupo de soldados y funcionarios religiosos al lugar donde Jesús oraba. En uno de los actos de traición más dolorosos, identificó a Jesús con un beso, un gesto que se pensaba que era una muestra de respeto y cariño. En cambio, se volvió la señal clara de traición. Jesús, sabiendo lo que pasaba, lo recibió con palabras que aún suenan con dolor y esperanza. Judas, ¿estás traicionando al Hijo del Hombre con un beso? La historia de Judas es aún más triste porque tuvo muchas oportunidades para cambiar. Incluso cuando arrestaron a Jesús, no reaccionó con rabia ni se opuso. Incluso en la última cena, cuando Jesús dijo que uno de sus discípulos lo traicionaría, Judas tuvo la oportunidad de cambiar de opinión. Jesús le lavó los pies a Judas, mostrando su humildad y amor, pero Judas no cambió su corazón. Las consecuencias de sus acciones llegaron pronto y fueron muy graves. Después de que Jesús fue condenado, Judas entendió lo grave de su traición. Volvió con los líderes religiosos, les devolvió las 30 piezas de plata y lloró. Dijo, he pecado porque he traicionado sangre inocente. Pero los líderes, que lo habían utilizado para sus propios intereses, no mostraron compasión. La culpa lo invadió y, en lugar de buscar perdón, Judas eligió la desesperación. Salió y se ahorcó, poniendo fin a su vida en una triste demostración de arrepentimiento y desesperanza. La historia de Judas nos recuerda los riesgos del pecado sin control, el engaño de los corazones humanos y las consecuencias de preferir ganancias momentáneas a la salvación eterna. Aunque caminó con Jesús, nunca lo siguió de verdad. Había conocido la verdad, pero nunca la aceptó. Su traición no fue solo por dinero. Se trataba de un corazón que nunca se entregó completamente a Cristo. Su vida es una advertencia para quienes dicen seguir a Cristo pero tienen el corazón dividido. Puede que estemos cerca de Jesús y rodeados de su presencia, y aún así, perder la verdad. La historia de Judá nos recuerda que las apariencias de fe no cuentan si el corazón no está realmente dedicado a Dios. Sin embargo, incluso en esta historia oscura, hay un contraste que nos muestra la misericordia de Cristo. Pedro también negó a Jesús, pero recibió perdón y volvió a estar bien con Dios.
La diferencia entre Judas y Pedro no fue que fallaron, sino cómo reaccionaron ante su error. Judas eligió la desesperación. Este contraste nos recuerda que, sin importar cuán mal estemos, siempre podemos regresar a Dios si estamos dispuestos. Faraón, el líder de Egipto en la época de Moisés, es una de las figuras más duras y desafiantes de la historia bíblica. Su nombre se relaciona con la arrogancia, la opresión y su negativa a aceptar el poder de Dios. Aunque tuvo muchas oportunidades de cambiar, su orgullo y su negativa a reconocer la autoridad de Dios llevaron a graves consecuencias, no solo para él, sino para toda su nación. Su historia es un relato de poder, resistencia y, al final, destrucción. Un triste recordatorio de lo que ocurre cuando una persona ignora incluso los signos más claros de la intervención divina. El faraón era el gobernante más importante de Egipto, el imperio más fuerte de su época. Tenía poder total sobre su pueblo y era visto como un dios. Esta creencia en su grandeza formó su personalidad, haciéndolo sentir intocable, por encima de todos y, definitivamente, de cualquier dios extranjero. Su historia se conecta con la narrativa bíblica. Cuando los israelitas que habían vivido en Egipto durante mucho tiempo se volvieron un pueblo fuerte, el faraón se sintió amenazado por su número y decidió convertirlos en esclavos bajo un gobierno muy duro. Los israelitas sufrieron mucho, forzados a trabajar y soportando una opresión constante. Su crueldad no tuvo límites, y cuando el faraón vio que los israelitas seguían creciendo a pesar de su sufrimiento, recurrió a algo peor, ordenando que todos los niños hebreos recién nacidos fueran asesinados. Este decreto preparó el camino para una de las mayores confrontaciones en la historia bíblica: la lucha entre el orgullo del faraón y el poder divino de Dios. Moisés, un hebreo criado en la casa del faraón, fue elegido por Dios para enfrentarse al faraón y pedir la libertad de los israelitas. Cuando Moisés y su hermano Aarón se presentaron ante el faraón y dijeron: «Dice el Señor, deja ir a mi pueblo», el faraón respondió con desafío. Se rió de la orden y preguntó: «¿Quién es el Señor para que obedezca su voz y deje ir a Israel?» «No conozco al Señor, y no dejaré ir a Israel. No conozco al Señor, y no soltaré a Israel. No conozco al Señor, y no dejaré ir a Israel. No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel». Esta frase mostró el verdadero sentir del faraón. No reconocía a Dios y no quería darle su poder a nadie, ni siquiera al Todopoderoso. Lo que ocurrió después fue una muestra impresionante del poder de Dios a través de las 10 plagas, cada una afectando la economía, la religión y la vida cotidiana en Egipto. El Nilo se convirtió en sangre, eliminando la principal fuente de agua y alimento. Las ranas y las moscas llenaron la tierra, creando desorden. El ganado murió, la enfermedad se extendió y las tormentas de granizo destruyeron los campos. Cada plaga se volvió más fuerte, pero el faraón siguió siendo terco. Repetidamente endureció su corazón y se negó a dejar ir a los israelitas, incluso cuando sus propios magos admitieron que eran obras de Dios. El faraón no se rindió. Su terquedad no fue solo un gesto de resistencia, fue una guerra declarada contra Dios. Con cada plaga, tuvo la oportunidad de ver el poder del verdadero Dios, pero decidió confiar en su propia habilidad. La Biblia explica que el corazón del faraón se volvió duro, no solo por su orgullo, sino porque Dios le dejó seguir en su rebeldía. Esto no fue porque Dios fuera injusto, sino porque el faraón ya había desafiado al Señor. Se le ofreció muchas oportunidades para que se arrepintiera, pero él se negó. Uno de los momentos más aterradores en la historia del faraón fue la última plaga, la muerte del primogénito. Dios dijo que todos los hijos primogénitos en Egipto morirían a menos que el faraón se rindiera. Pero a pesar de esta aterradora profecía, el faraón no se dio por vencido. Solo cuando la muerte llegó a su hogar y se llevó a su querido hijo,
Finalmente dejó ir a los israelitas. Sin embargo, incluso en ese momento, su arrepentimiento fue breve. Cuando los israelitas se fueron, el orgullo del faraón volvió y llevó a su ejército a seguirlos. Esta decisión y su visión lo llevaron a su caída final. Cuando él y sus soldados siguieron a los israelitas hasta el Mar Rojo, vieron uno de los milagros más grandes de la historia, la separación de las aguas. Los israelitas cruzaron sin problemas, pero cuando el faraón y su ejército los siguieron, las aguas se cerraron sobre ellos y los ahogaron. El gobernante, que antes se pensaba invencible, ahora se sentía débil ante el poder de Dios. Su vida fue un ejemplo de que ningún poder humano puede desafiar al Señor. La historia del faraón nos advierte sobre los riesgos del orgullo y de tener un corazón que no quiere cambiar. Tuvo muchas oportunidades de humillarse, aceptar el poder de Dios y cambiar su conducta, pero se negó. Al hacer esto, no solo se arruinó a sí mismo, sino que también hizo sufrir a su pueblo. Su reinado terminó en destrucción, lo que muestra que desafiar a Dios solo lleva a eso. Incluso hoy, la historia del faraón nos recuerda que ninguna posición de poder, éxito o riqueza puede proteger a alguien de las consecuencias de ir en contra de Dios. Aquellos que no aceptan su autoridad al final enfrentarán el juicio. El destino del faraón estaba decidido, no por ser rey egipcio, sino porque cerró su corazón a la verdad. Su historia nos advierte que cuando Dios habla, debemos escuchar antes de que sea demasiado tarde. El rey Herodes es una de las figuras más conocidas de la historia bíblica. Se le recuerda por su crueldad, paranoia y actos violentos. Fue un gobernante que dejó que su deseo de poder lo dominara, lo que llevó a consecuencias devastadoras para muchas vidas inocentes. Su reinado estuvo lleno de miedo, traición y una desesperada necesidad de mantener el control a cualquier precio. Aunque tuvo ocasiones para actuar con justicia y reconocer la verdad, eligió la opresión, el engaño y, al final, la autodestrucción. Su historia es un recordatorio de lo que pasa cuando se busca el poder sin hacer lo correcto y cuando un corazón endurecido se niega a aceptar la autoridad de Dios. Herodes, llamado Herodes el Grande, gobernó Judea con el apoyo de Roma cuando nació Jesús. Era un político hábil, famoso por sus ambiciosos proyectos de construcción, como la expansión del Segundo Templo en Jerusalén. Sin embargo, su ambición fue opacada por su naturaleza cruel. Estaba muy inseguro sobre su trono, y su paranoia lo hizo ver enemigos en todas partes, incluso dentro de su propia familia. Mandó matar a varios de sus propios familiares, incluso a su esposa e hijos, porque tenía miedo de que pudieran conspirar contra él. Su deseo de poder y control guiaba cada una de sus decisiones, lo que lo hizo uno de los gobernantes más temidos de su época. Uno de los actos más crueles de Herodes se encuentra en el Evangelio de Mateo. Al enterarse de que había nacido un nuevo rey de los judíos, los reyes magos se sintieron amenazados de inmediato. La idea de que había un rey rival, incluso si era un bebé, lo asustó mucho. Fingiendo querer adorar al niño, le dijo a los reyes magos que encontraran a Jesús y le dieran noticias. Pero cuando los reyes magos fueron avisados en sueños de no regresar a Herodes, él se dio cuenta de que su plan había fracasado. Esto solo aumentó su ira y su miedo. Lo que pasó después fue uno de los eventos más terribles en la historia de la Biblia: la masacre de los inocentes. Herodes, decidido a eliminar cualquier amenaza a su gobierno, ordenó matar a todos los niños varones en Belén que tuvieran 2 años o menos. Este cruel acto fue motivado por su miedo a perder el poder. Niños inocentes fueron separados de sus madres y asesinados sin piedad, todo por la ambición egoísta de un hombre. Fue una tragedia terrible que mostró hasta dónde llegaría Herodes para mantener su poder. Sin embargo, a pesar de sus crueles acciones, Herodes no pudo impedir el plan de Dios. Jesús no estaba entre los niños asesinados,
porque José recibió una advertencia en un sueño para escapar a Egipto con María y el bebé. El intento de Herodes por eliminar al Mesías fue inútil, mostrando que ningún poder humano puede ir en contra de la voluntad de Dios. Este hecho dejó a Herodes como un tirano, recordado por su crueldad y por hacer derramar sangre. A medida que se acercaba el final de su vida, su paranoia aumentó. Pasó por una enfermedad grave, que algunos historiadores piensan que pudo haber sido muy dolorosa y vergonzosa. Incluso en sus últimos días, estuvo obsesionado con el poder, a pesar de saber que la gente lo odiaba. Mandó que, tras su muerte, se ejecutara a muchos ciudadanos importantes de Judea para que la nación llorara en vez de celebrar. Afortunadamente, esta orden nunca se ejecutó, pero muestra la gran maldad de Herodes. Incluso después de morir, quería seguir controlando, asegurándose de que el miedo y la tristeza siguieran siendo su legado en el mundo. La historia de Herodes es un ejemplo aterrador de lo que sucede cuando alguien se deja atrapar por el poder y se niega a aceptar la autoridad de Dios. Tuvo la oportunidad de ver a Jesús como el verdadero rey, pero solo lo consideró una amenaza. Sus acciones fueron motivadas por el egoísmo, el miedo y el deseo de controlar sin importar el precio, pero al final, todo su esfuerzo fue en vano. Falleció solo, su reinado fue breve y su nombre se volvió un símbolo de maldad y tiranía. Su vida nos advierte que ningún poder en la tierra dura para siempre, y aquellos que crean sus imperios a base de opresión y violencia acabarán cayendo. El destino de Herodes nos enseña que, aunque las personas pueden pensar que tienen el control, en realidad es Dios quien tiene la máxima autoridad. No importa cuánto se esfuerce uno en oponerse, los planes del Señor siempre ganarán.